cobre la nación a través de la AFIP. Y fue en su momento un impuesto de emergencia, es decir, por un año. Pero bueno, lamentablemente fue un impuesto que quedó en el tiempo y ahora se está discutiendo a nivel nacional qué es lo que se va, digamos, a disponer en pago de este impuesto a las ganancias. Pero básicamente con respecto a qué? Con respecto a lo que se denomina cuarta categoría, es decir, con respecto a los trabajadores que tienen un determinado sueldo, generalmente sueldos medios. Y esto verdaderamente es inaceptable que se le cobre impuesto a la ganancia a los trabajadores, porque los trabajadores tienen un salario que tiene una naturaleza alimentaria y que no debería estar sujeto al impuesto a la ganancia, porque eso no es una renta. Y también llama la atención, en este caso, que el gobierno nacional haya querido llevar un proyecto de ganancia que aumenta la cantidad de contribuyentes, es decir, de trabajadores que vayan a pagar el impuesto a la ganancia, ¿no? Ya este año, al derogarse un decreto, se incorporaron 1 millón más de trabajadores que pasaron a tributar el impuesto a las ganancias. Y ahora con este nuevo proyecto que pretendía el gobierno nacional, del presidente Macri, serían aproximadamente unos 600.000 nuevos trabajadores que pagarían el impuesto a la ganancia. Por ahí se piensa que son pocos y no es así, estamos hablando más de 2 millones de trabajadores que pagan el impuesto a la ganancia y en ese marco estamos hablando de 2 millones de familias, es decir, afectadas más o menos unas 6 millones de personas con este impuesto a la ganancia. El proyecto de la oposición, con el cual estoy de acuerdo, básicamente eleva los pisos del impuesto a la ganancia a 33.000 para solteros y a 44.000 para los casados con hijos. Y en ese sentido, es un proyecto que evita que muchos trabajadores paguen el impuesto a la ganancia. Es decir, lo que hace es que muchos trabajadores dejen de pagar ya ese impuesto a la ganancia, que es un impuesto totalmente injusto, ¿no? Y no solo hablamos de trabajadores, sino también hablamos de jubilados, que en muchos casos necesitan esos salarios justamente para seguir viviendo. Y justamente un proyecto con el que estamos de acuerdo porque exime a muchos trabajadores, los libera de pagar este impuesto a las ganancias. Y también llama la atención que el gobierno nacional se preocupe por cobrar a mayor cantidad de gente impuesto a las ganancias, cuando a su vez ha dispuesto a través de un decreto incorporar a los familiares de los funcionarios al blanqueo de capitales, es decir, al perdón de deudas impositivas con la sola declaración de que se tenía determinada cantidad de bienes o capitales. Es decir, se incorpora por un lado a aquellos familiares que no pagaron el impuesto como correspondía, pero por otro lado se pretende cobrar a mayor cantidad de trabajadores el impuesto a las ganancias. Y en ese marco entendemos que si se libera a muchos trabajadores de pagar el impuesto a ganancias, ese monto va a ir destinado al consumo que tanto necesita nuestro país para mejorar su actividad económica. Y también debemos tener en cuenta que el proyecto de la oposición con el que estamos de acuerdo, para cubrir este bache fiscal, instrumenta en ese sentido, por ejemplo, el cobro del impuesto al juego, que también es muy importante y que no se cobraba, o a la renta financiera, o restablece las retenciones mineras, que también injustamente el gobierno nacional la había dejado sin efecto. Pero entendemos que tendría que tener un adicional para ser más justo, que aparte de eso, si hay un bache fiscal, que tendrían que restablecerse las retenciones agrícolas, es decir, las retenciones a la soja, que se redujeron, las retenciones al maíz, al trigo, que ha beneficiado a grandes productores en el sur del país, es decir, la pampa húmeda, pero no al norte en el cual vivimos nosotros. Y creo que con eso se cubría ese bache fiscal, que sería muy importante, hacer un poco de justicia, es decir, como establece nuestra Constitución Nacional, que paguen más impuestos a aquellos que tienen mayor cantidad de recursos y
y cumpliendo ese principio de progresividad, es decir, pagan más impuestos el que más tiene, y el que menos tiene va pagando menos, ¿no? Eso establecido ya en la Constitución Nacional y sería muy importante que se cumpla realmente y que en definitiva este impuesto de la ganancia sea dejado sin efecto, porque es injusto que muchos trabajadores con mediano sueldo y en muchos casos con mucho esfuerzo están manteniendo un poder adquisitivo en momentos muy difíciles de alta inflación, puedan vivir dignamente. Y en ese sentido entonces pedirle a nuestros legisladores nacionales y básicamente ahora ya los senadores, porque este proyecto de la oposición que libera de pagar ganancias fue aprobado en diputados, ahora están senadores, que realmente sea un proyecto, que aprueben este proyecto de la oposición, que liberen a muchos trabajadores de pagar el impuesto de las ganancias y que se incorporen nuevos impuestos, pero que no sean pagados por los trabajadores, sino en muchos casos por los grupos concentrados, es decir, los grupos más ricos del país, que deberían tributar mucho más, porque tienen mucho más beneficios que el resto del país, y deberían contribuir a esto, al erario público, es decir, al erario o al Tesoro Nacional, para suplir a necesidades como de educación, como de salud, como de seguridad, que tanto necesita nuestro país. Bueno, con esto finalizamos esta columna de hoy. Creemos que era muy importante tratar este tema y esperemos que este impuesto de la ganancia sea prácticamente limitado o derogado en el futuro para que los trabajadores, de los cuales formo parte también, podamos tener un salario mucho más justo en momentos mucho económicos difíciles de nuestro país. Y con esto nos despedimos de esta columna por los derechos de los ciudadanos y será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. El doctor Eduardo López, con su columna por los derechos de los